Las 4 letras estaban allí desde siempre, clavadas en lo alto de la madera, visibles y al mismo tiempo ignoradas. INRI. El viento pasaba entre ellas como si quisiera arrancarlas del tiempo, pero seguían firmes, resistiendo siglos de miradas distraídas. Muchos las habían visto sin verlas, como quien cruza una puerta todos los días sin preguntarse quién la construyó ni por qué existe. Algunos pensaban que eran solo un adorno, una costumbre heredada, un símbolo repetido hasta perder su fuerza. Otros creían que eran una simple acusación, un rótulo frío escrito por manos ajenas al dolor que colgaba debajo. Pero las letras no estaban muertas. Nunca lo estuvieron. Guardaban un peso invisible, una verdad comprimida que esperaba el momento exacto para abrirse. La madera crujía bajo el sol. La sangre ya seca marcaba caminos oscuros que descendían lentamente, como si la tierra misma estuviera siendo señalada. Y sobre todo eso, las letras observaban. No gritaban, no se movían, no exigían atención. Simplemente estaban, proclamando algo que nadie había podido borrar. Cada trazo tenía intención, aunque quien los ordenó no comprendiera su alcance. Cada letra era una puerta. No formaban solo un nombre ni una burla, formaban una declaración. Una afirmación escrita para ser leída por todos y entendida solo por quienes miraran más allá de la superficie. INRI no era un código vacío. Era un eco. Un eco que atravesaba lenguas, imperios y generaciones. Lo que parecía una inscripción rutinaria escondía una ironía mayor, cuanto más se intentaba reducir su significado, más crecía su verdad. Las letras no describían una derrota, sino una identidad. No anunciaban un final, sino un comienzo silencioso. Había algo inquietante en ellas, algo que incomodaba incluso sin ser comprendido. Como si afirmaran una autoridad distinta, una realeza que no necesitaba trono ni ejército. Una realeza que no se defendía con violencia, sino con permanencia. Las letras no prometían poder inmediato, pero desafiaban al tiempo, y el tiempo nunca logró vencerlas. Quien se detenía a mirarlas con atención sentía una pregunta formarse en el fondo del pecho. No era una duda intelectual, sino una inquietud más profunda, como si esas 4 letras estuvieran observando de vuelta, esperando una respuesta. No preguntaban quién era el hombre en la cruz, sino quién era realmente el que las leía. INRI seguía allí, inmóvil, proclamando algo que el mundo había intentado simplificar, ridiculizar o domesticar. Pero las letras no se defendían. No lo necesitaban. Porque la verdad que contenían no dependía de la comprensión humana para existir. Y así, desde lo alto de la cruz, silenciosas y firmes, las 4 letras continuaban haciendo lo que siempre habían hecho, decir más de lo que parece, revelar sin explicarse y permanecer. Recordándole al mundo que incluso lo que parece un simple rótulo puede esconder una verdad imposible de apagar. La orden nació del cansancio y de la rabia. Poncio Pilato no la pronunció con solemnidad, sino con un gesto seco, casi indiferente, como quien busca una última forma de imponer control sobre una situación que ya se le había escapado de las manos. Había cedido donde no quería ceder, había firmado lo que no creía justo, y esa concesión le ardía por dentro. No podía deshacer lo ocurrido, pero aún podía dejar una marca. Mandó preparar la inscripción como se hacía en toda crucifixión, pero esta vez no sería común. No hablaría de robos ni de crímenes vulgares. Quería que doliera. Que cada palabra fuera un espejo incómodo para quienes lo habían presionado. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. No lo dijo con fe, lo dijo con ironía. En su mente era una burla afilada, un último golpe dirigido a los líderes que lo habían empujado contra la pared. Que lo escribieran en latín, la lengua del poder que gobernaba con hierro. Que lo escribieran en griego, el idioma que recorría mercados, plazas y pensamientos. Que lo escribieran en hebreo, la lengua sagrada que resonaba en sus templos y profecías. 3 idiomas, 3 mundos, una provocación imposible de ignorar. Pilato quería que todos leyeran, que nadie pudiera fingir que no había visto. Mientras los soldados obedecían, Pilato observaba en silencio. En su interior no había reverencia, sino una amarga satisfacción. Aquellas palabras no honraban al hombre condenado, lo exponían, lo reducían,
lo convertían en una caricatura cruel, un rey sin trono, sin ejército, sin defensa. Eso creía él. Un rey colgado en madera, derrotado ante los ojos del mundo. Pero incluso en su burla había algo más profundo, algo que escapaba a su control. La inscripción no solo apuntaba al hombre que agonizaba debajo, sino a todo un pueblo que había gritado su condena. Era como decirles, aquí está su rey. Mírenlo bien. Pilato no buscaba verdad, buscaba desahogo. No buscaba justicia, buscaba cerrar la herida de su propio orgullo. El hierro se clavó en la madera y la placa quedó fija, inmóvil, visible desde lejos. Pilato se dio la vuelta convencido de haber tenido la última palabra. No sabía que aquella burla no se disolvería con el paso de las horas. No imaginaba que esas letras, nacidas del resentimiento y del cálculo político, comenzarían a decir mucho más de lo que él pretendía. Lo que para él era sarcasmo, para otros empezaría a sonar como una afirmación imposible de silenciar. Y sin saberlo, en su intento de humillar, había puesto en lo alto de la cruz un mensaje que ya no le pertenecía, un mensaje que no podría retirar, un mensaje que sobreviviría a su nombre, a su cargo y a su imperio. Lo que Pilato creyó una ironía empezó a transformarse en algo distinto en el mismo instante en que la placa quedó fija sobre la cruz. Las letras, alineadas con precisión romana, dejaron de pertenecerle. Ya no eran solo una mueca de desprecio ni un gesto político. Decían exactamente lo que decían, sin pedir permiso, sin aclaraciones, sin notas al margen. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. El sentido de aquellas palabras era más profundo de lo que el gobernador podía imaginar. En el mundo romano, el título colocado sobre un condenado explicaba su crimen, definía su culpa, justificaba su muerte. Pero allí no había delito alguno. No hablaba de violencia ni de rebelión armada. Hablaba de identidad. No decía lo que había hecho, sino quién era. Las letras brillaban bajo la luz del día como si no aceptaran la burla que las había engendrado. No se doblaban al sarcasmo. No se disfrazaban de acusación. Proclamaban una realeza distinta, una que no se sostenía por espadas ni decretos, sino por verdad. Una verdad tan firme que podía ser escrita incluso por manos que no creían en ella. Pilato no lo supo, pero al ordenar ese título había cruzado una frontera invisible. Sin intención, había pronunciado una sentencia que no condenaba, sino que revelaba. Lo que él pensó que explicaba la muerte, en realidad anunciaba el sentido de esa vida. Las palabras no reducían al hombre que agonizaba, lo definían con una claridad que ningún tribunal había logrado. Jesús de Nazaret. Un nombre humano, concreto, arraigado en la historia. Rey. Un título que ningún clavo podía anular. De los judíos. Un pueblo entero contenido en una promesa antigua. Todo estaba allí, comprimido en pocas letras, como si el cielo hubiera permitido que la verdad se filtrara a través de la rutina de un imperio. La cruz, pensada como instrumento de humillación, se convertía en escenario de proclamación. El titulus, diseñado para advertir y disuadir, se volvía anuncio. Cada vez que alguien alzaba la vista, leía algo que iba más allá de la intención original. No veía solo a un condenado, veía a un rey declarado públicamente. Pilato se alejó convencido de haber cumplido con el procedimiento. No sabía que había escrito una frase imposible de borrar. No entendía que la ironía se había quebrado en el mismo momento en que la verdad quedó expuesta. Porque hay palabras que, una vez pronunciadas, ya no pueden ser reducidas a burla. Y así, desde lo alto de la cruz, la inscripción dejó de explicar una condena y comenzó a revelar un misterio. El que colgaba allí no era rey porque lo dijera la placa. La placa estaba allí porque él lo era. Jerusalén hervía. Las calles estrechas rebosaban de peregrinos llegados desde todos los rincones, trayendo consigo cantos antiguos, animales para el sacrificio y un anhelo profundo de libertad. Era tiempo de Pascua, el recuerdo vivo de una liberación pasada, y ese recuerdo encendía algo peligroso en el corazón del pueblo. Celebraban la salida de la esclavitud mientras caminaban bajo la sombra de estandartes romanos. El aire estaba cargado de tensión. Cada esquina era un cruce de miradas vigilantes, cada multitud un riesgo latente.
Donde había fe, había fervor, y donde había fervor, Roma veía amenaza. Por eso Pilato estaba allí. No por devoción, sino por control. Normalmente gobernaba desde la costa, lejos del polvo y de los conflictos sagrados, pero durante la Pascua debía estar presente. Jerusalén no podía quedar sin supervisión cuando el nacionalismo ardía con más fuerza. En el pretorio, el gobernador sentía el peso de una ciudad al borde del estallido. No era solo una cuestión de justicia, sino de equilibrio político. Una chispa mal gestionada podía convertirse en rebelión, y Roma no perdonaba a quienes permitían el caos. Pilato conocía ese riesgo mejor que nadie. Su cargo pendía de un hilo ya desgastado por conflictos anteriores y denuncias acumuladas. Entonces llegó el prisionero. No arrastrado por soldados romanos, sino empujado por los líderes religiosos del propio pueblo. Aquello ya era extraño. No pedían moderación, pedían muerte. No buscaban corrección, exigían eliminación. Y Pilato lo entendió enseguida, no estaba ante un caso común, sino ante una lucha de poderes, una disputa interna que amenazaba con volverse pública. El nombre del hombre no le era desconocido. Había oído rumores, palabras sueltas sobre enseñanzas extrañas, sobre un reino que no hablaba de espadas ni tronos visibles. Nada que sonara a sedición real. Nada que justificara una crucifixión. Sin embargo, la presión no venía de Roma, sino de quienes sabían cómo herirlo donde más dolía. La multitud crecía, las voces se elevaban, y cada grito añadía peso a la balanza. Los líderes sabían qué decir, qué insinuar, qué amenaza dejar caer sin nombrarla del todo. Sabían que bastaba una acusación de traición al César para sellar el destino de cualquier gobernador. Pilato lo veía con claridad y, al mismo tiempo, se sentía atrapado. Jerusalén celebraba la libertad mientras empujaba a un inocente hacia la muerte. Pilato, rodeado de símbolos de poder, descubría cuán frágil era el suyo. Entre la paz aparente y el estallido inminente, eligió la estabilidad. Y en esa elección, el peso de la Pascua, de la multitud y del miedo político comenzó a inclinar el destino del hombre que aguardaba en silencio. Pilato lo miró con atención, buscando en su rostro la amenaza que todos parecían ver. No la encontró. No había desafío en su postura, ni rastro de ambición política en sus palabras. Aquel hombre no hablaba como los rebeldes que Roma conocía bien. No prometía levantamientos ni llamaba a la violencia. Su silencio decía más que cualquier defensa apresurada, y ese silencio inquietaba. El gobernador intentó abrir una salida. Propuso una elección, confiando en que la razón prevalecería. Puso frente a la multitud dos nombres, dos destinos opuestos, esperando que el contraste bastara. Pero la multitud no dudó. Las voces se unieron en un clamor que no pedía justicia, sino sangre. El nombre del culpable fue ahogado por el grito que exigía la muerte del inocente. Pilato insistió. Ordenó el castigo pensando que el dolor visible calmaría la furia. Los golpes resonaron, la sangre apareció, y aún así no fue suficiente. Cada intento por detener la condena parecía avivar más el deseo de verla consumada. La multitud no se saciaba, y los líderes religiosos observaban, atentos, midiendo cada gesto del gobernador. Entonces llegó la amenaza velada, pronunciada con precisión. No hablaba de fe ni de ley, hablaba de lealtad al poder supremo. La palabra César flotó en el aire como una sentencia. Pilato entendió de inmediato lo que significaba. No era una advertencia vacía. Era una puerta abierta al desastre político, una acusación capaz de arruinar su carrera y su vida. El silencio volvió a caer por un instante. Pilato sabía que tenía autoridad, pero también sabía cuán frágil era. La multitud presionaba, los líderes esperaban, y Roma no escucharía excusas si el orden se rompía. El rostro del hombre frente a él permanecía sereno, como si aceptara un destino que nadie más comprendía. Al final, Pilato cedió. No porque creyera en la culpa, sino porque temía el caos. No porque estuviera convencido, sino porque estaba atrapado. Entregó al inocente mientras intentaba convencerse de que no era responsable, como si un gesto público pudiera limpiar una decisión tomada desde el miedo. La multitud obtuvo lo que quería.
Los líderes sonrieron en silencio. Y Pilato, rodeado de poder, descubrió la derrota más amarga. Había reconocido la verdad, pero no tuvo el valor de sostenerla. La decisión se formó en su interior como una última llamarada de orgullo. Pilato no podía deshacer la sentencia, pero aún podía dejar su marca. Si había sido obligado a ceder, no lo haría en silencio. Convertiría el acto final en un mensaje, una herida abierta para quienes lo habían empujado a traicionar su propio juicio. Ordenó preparar el título sin seguir la costumbre habitual. No sería una palabra genérica ni una acusación común. No diría ladrón, ni rebelde, ni asesino. Eligió un nombre y un título que sabía que arderían en los oídos de los líderes religiosos. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. No lo escribió con reverencia, sino con desprecio calculado. Cada letra era un desafío. Cada palabra, una burla pública. Al colgar ese título sobre la cruz, Pilato buscaba exponer la contradicción, señalar con ironía al pueblo que reclamaba la muerte de aquel hombre. Era su manera de decir, este es el rey que ustedes entregaron. No necesitaba pronunciarlo, bastaba con dejarlo visible para todos. Quería que lo vieran los sacerdotes, los ancianos, los peregrinos que llenaban la ciudad. Quería que la humillación no se limitara al condenado, sino que alcanzara a quienes habían exigido su sangre. Si él había perdido autoridad ante ellos, al menos podía recordarles quién tenía el poder de decidir qué quedaba escrito para la historia. El título fue colocado con cuidado, elevado para que nadie pudiera ignorarlo. Bajo él, el cuerpo herido del condenado colgaba en silencio. Para Pilato, aquella escena cerraba el círculo. Había convertido la derrota en sarcasmo, la presión en venganza simbólica. Se alejó creyendo haber recuperado algo de control, convencido de que esas palabras cumplirían su propósito de humillar. No sabía que, al intentar herir a sus opositores, había pronunciado una verdad más grande que su resentimiento. Lo que nació como burla estaba a punto de transformarse en proclamación, y la humillación que él buscaba no seguiría el camino que había imaginado. La placa fue elevada como un gesto calculado, pensada para herir, pero algo inesperado ocurrió en el instante en que quedó expuesta. No hablaba solo a un grupo, ni se limitaba a una burla local. Estaba escrita para todos. En hebreo, la lengua de las promesas antiguas y de los profetas. En griego, la voz común de las ideas, el comercio y la cultura. En latín, el idioma del poder que gobernaba con leyes y legiones. 3 mundos distintos leyendo el mismo mensaje. Lo que Pilato creyó una provocación limitada comenzó a extenderse más allá de su intención. Cada peregrino entendía la inscripción en su propia lengua. Cada mirada encontraba el mismo título. No había traducciones que suavizaran el sentido ni matices que lo diluyeran. El mensaje era directo, firme, imposible de esquivar: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Los líderes religiosos lo vieron y se estremecieron. Aquellas palabras no los protegían, los exponían. No decían que aquel hombre se había proclamado rey, afirmaban que lo era. Corrieron hacia Pilato con urgencia, exigiendo una corrección, una mínima alteración que cambiara el significado. Bastaba una frase distinta para convertir la declaración en acusación. Bastaba una palabra para apagar la proclamación. Pilato los escuchó con el rostro endurecido. Esta vez no cedió. Algo en su interior se cerró como una puerta sellada. Respondió con pocas palabras, frías y definitivas, cortando toda posibilidad de discusión. Lo que había sido escrito no sería modificado. La placa permanecería tal como estaba. Y así, lo que nació como burla quedó fijado como anuncio. La realeza del condenado fue proclamada en los idiomas del espíritu, de la mente y del imperio. Sin quererlo, Pilato había levantado una voz que ningún sacerdote pudo silenciar. La cruz ya no hablaba solo de muerte. Hablaba de un rey reconocido ante todas las culturas presentes, y esa proclamación ya no pertenecía a Roma, ni a Jerusalén, sino al mundo entero. Las palabras pronunciadas tiempo atrás flotaban ahora en el aire con un peso nuevo. Ser levantado no había significado honor ni victoria visible, sino exposición total. Allí, elevado entre cielo y tierra, el cuerpo herido se convertía en punto de convergencia.
No por fuerza, no por imposición, sino por una atracción silenciosa que nadie había planeado. La inscripción cumplía su función sin saberlo. 3 idiomas, 3 caminos abiertos hacia una misma verdad. Los que venían de lejos podían leerla. Los que pensaban distinto la entendían. Los que adoraban de otra forma la reconocían. No había barrera lingüística que limitara el alcance. Cada cultura encontraba las mismas palabras mirándola desde abajo, como si la cruz se hubiera transformado en un umbral común. El levantamiento no era solo físico. No era solo el acto de alzar un cuerpo condenado. Era una elevación que atravesaba fronteras invisibles, un llamado que no necesitaba gritos. Algunos se detenían por curiosidad, otros por inquietud, otros por rechazo. Pero todos, al alzar la vista, eran alcanzados por el mismo mensaje. La promesa se desplegaba ante los ojos de todos sin ceremonia. No atraía con promesas de poder, sino con una presencia inexplicable. Algo en esa escena obligaba a mirar 2 veces. A preguntarse por qué aquel título estaba allí, por qué no había sido cambiado, por qué un rey colgaba sin defenderse. La cruz se volvió centro. No por lo que representaba para Roma, ni por lo que significaba para los líderes religiosos, sino por lo que despertaba en quienes la contemplaban. En ese acto de ser levantado, el mundo era convocado sin distinción. No había selección ni exclusión. Solo una verdad expuesta, visible, abierta a todos. Y así, mientras el día avanzaba y las sombras se alargaban, la promesa se cumplía sin ruido. Atraía miradas, pensamientos, corazones. No todos entendían, no todos creían, pero nadie quedaba intacto. El levantamiento había ocurrido, y con él, una invitación silenciosa comenzaba a extenderse hacia todos los confines. La inquietud se transformó en urgencia. Los líderes religiosos no podían tolerar lo que veían escrito sobre la cruz. Aquellas palabras no dejaban espacio para la duda ni para la interpretación conveniente. No acusaban, afirmaban. No relataban una pretensión, declaraban una identidad. Y eso era insoportable. Se acercaron con rapidez, midiendo cada frase, buscando una rendija por donde corregir lo que ya estaba expuesto. No pedían retirar la inscripción, solo modificarla. Un pequeño ajuste bastaría. Que dijera que aquel hombre había dicho ser rey, no que lo era. Un matiz mínimo, pero decisivo. Así la responsabilidad recaería en el condenado y no en quienes lo habían entregado. Así la proclamación se diluiría en una simple acusación. Pilato los escuchó sin disimular su hastío. Durante horas había cedido, negociado, retrocedido. Había entregado a un inocente para mantener la calma de la ciudad. Pero ahora, frente a esa petición, algo se endureció en su interior. Tal vez era orgullo herido. Tal vez cansancio. Tal vez una última forma de afirmar autoridad donde ya casi no le quedaba. Su respuesta fue breve y definitiva. No habría cambios. No habría nuevas palabras. Lo escrito permanecería tal como estaba. La inscripción no sería reescrita para satisfacer conciencias ni para corregir incomodidades. El mensaje quedaría expuesto, intacto, visible para todos. Con esa negativa, la burla se selló como proclamación. Los líderes se alejaron sabiendo que habían perdido esa batalla. No pudieron borrar una sola letra. La frase quedó suspendida sobre la cruz, firme, inalterable, como si ya no dependiera de la voluntad humana. En ese instante, la autoridad de Pilato, ejercida tantas veces con vacilación, se volvió extrañamente absoluta. No para condenar, sino para preservar una verdad que ni él mismo comprendía del todo. Y así, mientras el condenado seguía colgado en silencio, la declaración permanecía intacta, resistiendo la presión, el miedo y el poder de quienes intentaron cambiarla. Las palabras escritas sobre la cruz comenzaron a resonar con ecos antiguos, como si despertaran voces dormidas en los pergaminos del pasado. Aquello que parecía improvisado encajaba con precisión en promesas pronunciadas siglos antes. El sufrimiento expuesto, la humillación pública, la cercanía con los culpables, todo coincidía con imágenes antiguas que hablaban de un siervo marcado por el dolor y rechazado por los suyos. No era un héroe triunfante según los patrones humanos.
Era alguien contado entre los transgresores, cargando culpas que no le pertenecían, entregando su vida sin resistencia. La cruz, lejos de contradecir esas promesas, las hacía visibles. Cada herida parecía confirmar palabras escritas mucho antes, cuando nadie podía imaginar aquel día. La realeza proclamada sobre su cabeza no anulaba el sufrimiento, lo completaba. El Mesías no era revelado a pesar del dolor, sino a través de él. Allí, colgado entre cielo y tierra, se unían la promesa y su cumplimiento, el anuncio antiguo y la realidad presente. Lo que muchos esperaban con gloria inmediata se manifestaba en silencio, mostrando que el camino del rescate pasaba primero por la entrega. Las profecías dejaban de ser textos lejanos. Tomaban forma en carne herida, en madera áspera, en una escena imposible de ignorar. Y mientras el mundo veía derrota, las palabras antiguas se alineaban una tras otra, revelando que aquel sufrimiento no era un error del destino, sino parte de un designio anunciado desde tiempos remotos. La escena, observada con otros ojos, comenzó a transformarse. Ya no parecía solo una ejecución, sino una entronización extraña, incomprensible para la lógica del poder humano. Todo rey necesita un trono, y allí estaba, dos maderos toscos levantados en el lugar de la vergüenza. Un trono sin ornamentos, manchado de sangre, elevado para que todos lo vieran. No sostenía a un vencedor según el mundo, sino a uno que reinaba desde la entrega. También llevaba una corona. No forjada en oro ni incrustada de piedras preciosas, sino tejida con espinas que se clavaban en la piel. Aquella corona, puesta con burla, hablaba de una realeza que asumía la maldición en lugar de evitarla. Donde otros reyes se protegían del dolor, éste la llevaba sobre la cabeza, aceptando el peso que había caído sobre la humanidad desde el principio. Había incluso un cetro, aunque nadie lo reconociera como tal. Una simple caña, frágil y hueca, usada para golpearlo y ridiculizarlo. Sin embargo, en esa debilidad se revelaba una autoridad distinta. No era un cetro para dominar territorios, sino para gobernar corazones. No imponía obediencia por la fuerza, sino que invitaba a la rendición voluntaria. Y sobre todo, estaba el título. No grabado en mármol ni proclamado por heraldos, sino clavado sobre su cabeza para que nadie pudiera ignorarlo. El nombre y la realeza quedaban expuestos ante todos, como en toda coronación pública. El mundo veía humillación, la escena, en su totalidad, hablaba de realeza. Cada elemento encajaba con precisión inquietante. El trono, la corona, el cetro, el título. Todo estaba allí, aunque disfrazado de derrota. La cruz no anulaba la realeza, la revelaba de una forma que desafiaba toda expectativa. No era un rey que tomaba la vida de sus súbditos, sino uno que entregaba la suya. La paradoja era total, cuanto más profundo era el sufrimiento, más clara se volvía la autoridad. Aquella coronación no celebraba el poder que aplasta, sino el poder que se sacrifica. Y en medio del silencio, mientras la multitud observaba sin comprender del todo, el reino comenzaba a manifestarse, no con gritos de victoria, sino con un amor dispuesto a reinar desde la cruz. A un lado y al otro colgaban dos cuerpos marcados por la culpa y el dolor. Ambos compartían el mismo destino, la misma condena, el mismo final cercano. Uno dejaba escapar palabras amargas, mezcladas con burla y desesperación, repitiendo lo que otros gritaban desde abajo. Pero el otro guardaba silencio, observando con una atención distinta, como si en medio de la agonía estuviera viendo algo que nadie más lograba percibir. Sus ojos recorrían la escena una y otra vez. Veía la sangre, la debilidad, el abandono. Y aún así, no veía derrota. En aquel hombre herido descubrió una autoridad que no podía explicarse. No era la fuerza del cuerpo lo que lo convencía, sino una dignidad intacta, una calma que no se quebraba ni bajo el peso del tormento. Entonces habló. No para defenderse, no para acusar, sino para reconocer. Sus palabras no pidieron liberación inmediata ni alivio del dolor. Pidieron memoria. Pidieron lugar. Reconoció un reino donde otros solo veían muerte, y reconoció a un rey donde todos veían a un condenado más. La respuesta llegó sin demora, sin condiciones, sin reproches. No fue una promesa lejana ni un consuelo vacío.
Fue una certeza pronunciada en medio del sufrimiento. Aquel hombre, marcado por su pasado, fue el primero en recibir una esperanza directa, no por méritos ni por obras, sino por haber visto con claridad quién estaba a su lado. Así, mientras la cruz seguía cumpliendo su función de muerte, se convertía también en puerta. La primera victoria del reino no ocurrió en palacios ni en templos, sino en el último aliento de un criminal que, al reconocer al rey en la cruz, encontró un destino distinto. En medio del dolor, el reino ya había comenzado a abrirse. Las antiguas palabras cobraban vida con una claridad inquietante. El siervo descrito siglos atrás aparecía ahora ante todos, sin defensa, sin apariencia de grandeza, cargando con lo que no le pertenecía. Fue contado entre los culpables, exactamente como había sido anunciado, y su silencio frente al sufrimiento hablaba más fuerte que cualquier protesta. No estaba allí por error ni por azar, cada detalle encajaba con una precisión que atravesaba el tiempo. El lamento antiguo resonaba en el aire como un eco inevitable. El abandono, el dolor, la exposición pública, todo había sido descrito mucho antes de que existiera la cruz. Y aún así, junto al clamor, había una promesa: las naciones recordarían, los confines de la tierra volverían la mirada, y muchos reconocerían lo que estaba ocurriendo. La proclamación sobre su cabeza no contradecía el sufrimiento, lo confirmaba. Lo que parecía derrota era cumplimiento. Lo que parecía silencio era fidelidad. La cruz no rompía las profecías, las reunía. En ese lugar de vergüenza, las palabras antiguas encontraban su forma final, y la proclamación del rey sufriente quedaba sellada ante el mundo, no con gloria humana, sino con una verdad imposible de desmentir. Nada de lo ocurrido había escapado al control invisible que guiaba la escena. La burla, nacida del orgullo y del resentimiento, no se disipó como humo, fue tomada y transformada. Las palabras escritas con intención de humillar se convirtieron en anuncio. La arrogancia que quiso imponerse terminó sirviendo a un propósito más alto del que jamás imaginó. Las decisiones humanas, marcadas por miedo, cálculo y soberbia, no lograron desviar el curso de la verdad. Al contrario, fueron usadas como instrumentos. La ironía se volvió revelación. El gesto político se transformó en proclamación eterna. Aquello que pretendía ridiculizar terminó señalando con claridad lo que debía ser visto. La cruz dejó de ser solo un símbolo de violencia para convertirse en testimonio. No porque los hombres lo planearan así, sino porque la verdad no dependía de su intención para manifestarse. Incluso quienes se opusieron, incluso quienes actuaron desde la dureza del corazón, terminaron anunciando lo que no querían aceptar. Allí quedó demostrado que la verdad no necesita aliados conscientes para prevalecer. Puede abrirse paso a través de la resistencia, del error y de la burla. Puede usar la voz de quienes no creen para decir lo que debe ser dicho. Nada fue desperdiciado. Cada acto, incluso los nacidos del desprecio, fue absorbido en un propósito mayor. La proclamación quedó fija, más fuerte que la ironía que la originó. El reino fue anunciado sin trompetas, la realeza fue declarada sin consentimiento humano, y la verdad se sostuvo sin defensa. Lo que parecía caos reveló orden. Lo que parecía derrota reveló soberanía. Y así, en el lugar donde la arrogancia creyó tener la última palabra, quedó grabado para siempre que ninguna intención humana, por torcida que sea, puede apagar una verdad que ha sido decidida desde antes del tiempo. La proclamación no se detuvo en un solo pueblo ni quedó encerrada en una frontera. Las letras, escritas para ser leídas por todos, cruzaron límites invisibles y alcanzaron a cada rostro levantado frente a la cruz. No hablaban solo a quienes compartían una fe antigua, sino a todo aquel que pudiera entenderlas en su propia lengua. El mensaje no necesitaba intérpretes, el rey estaba expuesto al mundo entero. El latín no anunciaba al poder que gobernaba con leyes y ejércitos. El griego lo mostraba a la mente que buscaba sentido, cultura y razón. El hebreo lo revelaba al corazón religioso que esperaba cumplimiento de promesas antiguas. 3 idiomas, un solo título. 3 caminos distintos convergiendo en una misma afirmación. La realeza no pertenecía a una nación aislada, sino a todos los que alzaran la mirada. Así, sin discursos ni proclamaciones formales, el mundo fue convocado.
La cruz se convirtió en punto de encuentro entre pueblos, culturas y destinos. El rey no fue anunciado en palacios ni en asambleas imperiales, sino en un letrero sencillo, visible para todos. Y desde ese momento, la realeza dejó de ser local para volverse universal, abierta, ofrecida a todo aquel que pudiera leer o simplemente ver. Cuando el ruido comenzó a disiparse y las sombras se alargaron, lo que había sido proclamado no quedó suspendido solo en la madera. Descendió silenciosamente al interior de quienes habían mirado. La realeza expuesta exigía algo más que contemplación, pedía respuesta. No como imposición, sino como invitación. La pregunta surgía sin palabras: si aquel hombre era rey, ¿dónde estaba su trono en la vida de quienes lo observaban? No se trataba de gestos grandiosos ni de promesas públicas, sino de territorios pequeños y cotidianos. El tiempo, las decisiones, las prioridades ocultas. Lugares donde otros reinaban sin ser cuestionados. Reconocerlo como rey implicaba ceder espacio. Bajar del trono personal y permitir que otra voluntad guiara el rumbo. No era una pérdida, sino un intercambio. La realeza que se había mostrado en la cruz no dominaba para quitar, sino para dar. Gobernaba no desde la fuerza, sino desde la entrega. La proclamación tampoco estaba destinada a quedarse en silencio. Lo que había sido anunciado incluso por labios ajenos pedía ahora ser compartido con conciencia. No como discurso, no como imposición, sino como testimonio sencillo. Una verdad expresada en palabras simples, nacidas de la experiencia, capaces de viajar de persona en persona como lo hicieron aquellas letras antiguas. Así, la realeza no terminaba en la cruz. Continuaba en cada vida que decidía reconocerla, en cada voz que la proclamaba sin miedo, en cada acto donde el reino encontraba lugar. Lo que comenzó como una inscripción destinada a humillar se convertía en una verdad vivida, extendiéndose más allá de la madera, más allá del tiempo, reclamando un espacio real en el corazón de quienes se atrevían a responder.